Bienvenidos al canal de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Quiero, primero que nada, tengo un invitado muy especial que es el señor Antonio Yahweh. Él es geólogo y escatólogo español. Es experto en astronomía sagrada y el final de los tiempos. Algunos de sus libros son Reflexiones al hilo del Apocalipsis, Garabandal 50 años después, La astronomía sagrada y el fin de los tiempos. Y su canal de YouTube es Escatología Antonio Yahweh. Muchísimas gracias, don Antonio, por haber aceptado esta entrevista el día de hoy. Gracias a ti. Adelante. Bueno, en el aspecto geopolítico, usted... ¿Comenzamos con una oración? Sí, por favor. ¿La puede dirigir usted? Como tú quieras. Pues yo suelo hacer la misma oración al empezar mis programas. Oh Reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Amén. Una hermosa oración que sí, siempre escucho cuando veo sus videos. Muy bonita. Muchas gracias, don Antonio. Amén. Que la Santísima Virgen, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues nos permita ayudar a discernir todo el mensaje que se quiere transmitir a través de este video con esta entrevista. Bueno, yo le comentaba, como ya le había escrito antes, sobre el aspecto geopolítico, que la situación que hay ahorita entre Irán e Israel, los tambores de guerra, ¿no? Yo quería empezar, antes de tocar el tema de la guerra, don Antonio, por favor, me gustaría que usted nos pueda dar su opinión, porque yo le había comentado que este canal difundimos mucho las apariciones de la Dama Blanca de la Paz de Peña Blanca. Entonces, ¿qué tanta importancia podría tener esta aparición de la Santísima Virgen en estos últimos tiempos? ¿Usted qué considera? O sea, ¿usted considera que es una aparición verdadera? ¿Y qué importancia tiene por los mensajes que ella nos ha querido transmitir? A ver, mira, como dices que me has seguido mucho, yo sabes que todo mi análisis sobre los tiempos parte de la Sagrada Escritura. Y entonces hay un esquema que Dios nos ha revelado sobre cómo se va a desarrollar la historia, empezando por el Génesis, que nos dice que la mujer va a aplastarle la cabeza al enemigo, ¿no? Con lo cual ya con eso ya tenemos un resumen de lo que va a pasar, ¿no? Entonces hay tres épocas en el planteamiento en el plan de la salvación, en el plan de la redención. La primera, el Antiguo Testamento, en donde pues el Dios Padre pues va acercándose, o Dios se va acercando al hombre a través de un primer nivel de revelación, en donde hay un primer fiat, que es hágase la luz, hágase, se hace el hombre, etcétera, todas las cosas. Sabemos que el hombre peca y hay que rehacer las cosas. Después de 4000 años de aquello, pues viene un segundo hágase, una segunda etapa, que es el de la Virgen. Hágase en mí, segundo palabra. Y vienen pues gracias a que ella dice que sí, pues se encarna el Hijo de Dios. Nos muere en la cruz, nos salva. Y a partir de esos 2000 años llega otra tercera etapa, que ya no es el Nuevo Testamento, que es la etapa de como dice la Sagrada Escritura, unos nuevos cielos, una nueva tierra, ya sin muerte, sin llanto, sin dolor, una etapa que es la de la santificación, en donde sí, ahora el Espíritu Santo ha venido, pero como dice San Pablo, estamos en las primicias del Espíritu Santo.
Entonces tendremos pues una segunda Pentecostés, tendremos una nueva época mucho más de santificación mucho más alta, que era para lo que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre no para vivir en esta condición mortal y tan dura, tan separada de él, sino al revés, para ser inmortales y viviendo de su vida divina. Bueno, esa tercera etapa está llamando a la puerta, llamando ya a la puerta, y sabemos que la transición pues van a ser unos tiempos difíciles, unos tiempos de purificación. Son los tiempos en los que estamos. Están profetizados en todos los profetas, está profetizado por nuestro Señor. Vendrá una gran tribulación, como nunca hubo hasta entonces, ni después habrá. Lo digo porque esa frase es muy importante, porque nuestro Señor dice que lo que vendrá después de esta tribulación no será tan malo como esta tribulación. Muchas personas piensan que esta distinción entre fin de los tiempos y fin del mundo significa que lo peor será al fin del mundo. Y no. El Señor dijo que sería en una tribulación antes del fin del mundo, mucho antes del fin del mundo. Estamos viviendo el peor tiempo de la historia, el tiempo en donde va a haber una abominación de la desolación, en donde va a haber un anticristo, y al mismo tiempo pues va a haber pues el tránsito a lo mejor. Entonces aquí en este momento va a confluir todo. ¿Cómo lo vamos a notar nosotros? Pues lo vamos a notar básicamente en que todos los hombres que pasen a la tercera etapa van a ser inmortales. Lo dice Isaías. Dice que no nos acordaremos ya de lo pasado. Vendrá una etapa sin muerte, sin llanto, sin dolor. Y claro, pues, y lo dice el Apocalipsis, o sea que ya en la Sagrada Escritura hay 2 testigos suficientes para creer cualquier. Bueno, pues dentro de este esquema, esos últimos tiempos tienen un clímax máximo, que es lo que el profeta Daniel llama la última semana, semana de años. Por tanto, cuando nos acerquemos a que falten 7 años para ese tránsito a la tercera etapa, pues las cosas se irán poniendo difíciles, etc. Bueno, pues dentro de ese plan, en los 2 últimos siglos, pues la Virgen ha tomado un papel de directora de la situación. El hombre hace 5 siglos descubrió que pensaba, luego existía. Y entonces eso cambió al hombre, cambió al mundo. Antes era al revés. Como existo, pienso. Pero no, llegó el día en que este señor dijo eso, y a partir de ese momento el hombre se enorgulleció constantemente. Se ha ido separando de Dios a lo largo de 5 siglos. Y el Señor y la Virgen pues han ido dando herramientas, llamadas, toques de atención para que no nos vayamos tan lejos, porque si nos vamos tan lejos, pues Él va a tener que corregirnos como buen padre que corrige a sus hijos. Yo tengo 5 hijos y he tenido que corregirlos muchas veces, y eso no significa que no los quiera, eso no significa, lo sabemos todos perfectamente. Dice, la Sagrada Escritura dice eso mismo, dice, ay de los, como no te corrijan, ¿no? Eso es peor, ¿no? Bueno, pues en esa circunstancia, por ejemplo, el Sagrado Corazón le dijo al rey de Francia, conságrame primero tu persona, y a través de tu persona tu nación. En aquel momento eran pues el centro de Europa era donde se estaba desarrollando más la separación entre el hombre y Dios. A diferencia, por ejemplo, de la labor que tenía España en todo el Nuevo Mundo, en donde resurgía la santidad, resurgían las conversiones, todos los pobladores de aquellas zonas
pues fueron convertidos, etcétera, pero en el centro de Europa era al revés, era donde se estaba fraguando toda esta separación de Dios. El rey Sol, el rey de esa más importante, le dice el Señor, conságrame, cosa que hizo oídos sordos. Y 100 años después, exactamente, eso se lo dijo en 1689, pues en 1789, en el mismo día, pues aparecía la República Francesa. De la República Francesa, pues es libertad, igualdad y fraternidad, pues ya vino todo, se expandió eso por todo el mundo. Tú hoy vives en una república, yo vivo en algo parecido, se llama democracia, se llama monarquía constitucional, pero es una república al fin y al cabo, más o menos. Y todo el mundo, hasta la República Islámica, que se parecería de otra religión, pues son repúblicas, descendientes de aquella semilla que plantaron pues unos cuantos hombres que pensaban que por ahí era el camino, ¿no? Pero nuestro Señor había avisado. Y detrás de eso, pues un poco más tarde, pues vino el segundo gran aviso, que es consagrarme Rusia. Y efectivamente surgió la otra parte, que es el comunismo, que es la perversión ya de la perversión de la perversión. Ninguna de las dos cosas se hizo. Bueno, la consagración de Rusia parece que se habrá hecho hace 2-3 años, ¿no? Con la guerra en marzo del año 22, 2 años. Entonces, bueno, como en el cielo van viéndolo todo, esto que te he contado es la historia en 2 palabras, pues si lo contamos en 8 palabras, pues entonces la Virgen ha ido tomando el mando ya después de la historia de la República Francesa, y empieza pues con una serie de apariciones, es decir, de los últimos tiempos. La primera es en Francia, las 3 primeras son en Francia, que son la Rue du Bac, la medalla milagrosa, ofréceme el mundo, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. La segunda, la Salette, en donde dice Roma perderá la fe, a lo más fuerte no se puede decir. Y la tercera en Lourdes, donde dice yo soy la Inmaculada Concepción. Pues gracias a Dios el Papa acababa de definir 4 años antes ese dogma, ¿no? Para encaminarnos, ¿no? Bien, pero la cosa no se terminaba de arreglar y entonces continuó la Virgen, continuó con otras grandes apariciones. Yo diría la primera es en el siglo XX, ya es Fátima, en donde ya tiene que ir diciendo que va a haber unos sucesos que le llaman los secretos, en donde las cosas van a ir muy mal, ¿no? Si no se consagra Rusia, ¿no? Tras esa vienen otras apariciones en el mismo sentido, que son las de Ámsterdam. Hoy en día todavía quedan, después de haber sido aprobadas, pues parece que a lo mejor no habría que aprobarlas, pero al revés. La Virgen dijo allí la famosa oración de Ámsterdam, de Nuestra Señora de todos los pueblos, ¿verdad? Y si no se hace esto, pues pasarán unas cosas, y si se hace esto, pues pasarán otras. Y 20 años después, pues viene la Virgen a un pueblecito en España, Garabandal, y ya dice, bueno, el orden de los sucesos va a ser este: aviso, milagro, castigo y nueva época. Muchas veces cuando se habla de Garabandal se olvida el cuarto, que es el bonito, el importante. Bueno, y entonces, pues tampoco hicimos mucho caso. Y entonces la Virgen en el año 81
pues aparece en 4 o 5 sitios importantes, quiero decir, como apariciones importantes. Una de ellas Medjugorje, otra de ellas el Escorial, Quibejo, y a pesar de todo, pues tampoco le parece suficiente a la Virgen. Y entonces llega el año 83 y dice, se lo voy a contar a las claras todo. Y llega el 12 de junio del año 83 a Chile, un país que estaba en un momento muy tremendo. Y desgraciadamente, pues pasa lo que había pasado en casi todos los lugares españoles, ¿no? de ascendencia española, en donde la autoridad eclesiástica, pues no, a mí no me tienes que enseñar, a mí lo que me tienes es que pedirme permiso para aparecerte. Y no, la Virgen no tiene que pedir permiso a nadie. Y eso es lo que ocurrió. Hacia el final de las apariciones, la Virgen dijo que iban a tener una gran prueba de fe. Y la prueba de fe vino. En cuanto terminaron las apariciones, pues el vidente no siguió una vida correcta, vamos a llamarlo, lo cual pues a muchas personas pues les rompió el esquema. Cuando eso no es ningún criterio para decir si lo que ha visto es verdad, si lo que se ha oído es verdad. Se reunían más de 100.000 personas, veían cosas que no se puede decir que son mentiras. ¿No? Cuando hay tanto testigo, es de locos decir lo contrario, ¿no? Decir, no, es que sangraba el vidente porque tenía unas cosas preparadas para sangrar, ¿no? O comulgaba, aparecían las sagradas formas porque yo qué sé, tal, o sea, todo eso es lo que es penoso que la autoridad eclesiástica en algunas apariciones, como en el caso de Garabandal, en el caso de Peñablanca, como en el caso, por ejemplo, a primeros de siglo de Santa Montaña en Puerto Rico, tardaron en Santa Montaña 70 años en empezar la investigación. Ya no quedaban testigos. Para mi gusto, una de las apariciones más fuertes, porque la Virgen no se aparecía, la Virgen vivía allí durante 10 años, ¿no? Bueno, pues algo parecido pasó en Garabandal, en donde se hablaba de comisiones de investigación que en realidad no existían, ¿eh? Y poco más o menos ocurrió lo mismo en Chile, ¿eh? Donde, pues bueno, y todo esto a la vez que se atacaba, se politizaba, etcétera, ¿no? Esto es lo que... Pero cuando uno analiza lo que dijo la Virgen bueno, pues dijo cosas tan concretas y tan sorprendentes como que en la próxima guerra se van a utilizar bombas de 10 megatones nucleares. O sea, es que, bueno, nos falta muy poco para verlo. El día que se vean esas cosas, ¿saldrá la autoridad eclesiástica para pedir perdón o no? Qué fuerte. Claro, qué fuerte. Don Antonio, usted nos ha hablado de mucho, ha hecho una magnífica introducción realmente explicándonos todo desde el inicio. Es como conocer un poco de la historia de lo que ha pasado, ¿no? Lo que la Santísima Virgen ha venido haciendo. Usted nos ha hablado que detrás de todo esto de la tribulación hay una esperanza, ¿no? O sea, no ver todo esto como una desgracia, porque obviamente a mucha gente les asusta lo que puede pasar. Nos ha hablado de la imagen del Homo Deus, ¿no? Que el hombre quiere tomar el papel de Dios y por eso hemos llegado hasta este punto del pecado, ¿no? Nos habló de la Revolución Francesa, ¿no? Que realmente Francia, como todos ya deben haber visto, ahora no es Francia la católica, ya no es lo que era antes, ¿no? Ahora que hasta el aborto entra a la Constitución, imagínense, eso es muy fuerte.
Y nos habla nos ha hablado don Antonio de la Santísima Virgen, del papel que ella está haciendo desde hace ya varios años desde sus apariciones, ¿no? Y que la Iglesia no ha querido realmente tomar en cuenta que, o sea, la Iglesia no decide, como usted dice, si la Virgen se aparece o no. La Santísima Virgen nos habla de una guerra. Don Antonio, la guerra que nos anuncia, porque la Santísima Virgen dice en Peña Blanca, y está en las Sagradas Escrituras, como usted me dice, siempre las Sagradas Escrituras es lo principal, la revelación, ¿no?, de Cristo. Esta tercera guerra mundial, lo que estamos viviendo ahorita con Irán, con Israel, es lo que ya está a la Mira, vuelta de la esquina. el lunes pasado he tenido una entrevista, y hoy es lunes, pues el pasado, pues en otro canal, también y solamente hablé de Irán e Israel en la Sagrada Escritura. En Irán hay como tres momentos importantes en la Sagrada Escritura entre estos dos países. El primero es el rey Ciro, que Dios lo utiliza para liberar de los babilonios al pueblo judío y permitirle que vuelva a Jerusalén para reconstruir el templo. El segundo momento importante es el rey, en la Sagrada Escritura se le llama Asuero, en la historia se le suele llamar Artajerjes II, en donde se casa con una reina judía, con una muchacha judía que la convierte en reina, que es la reina Esther. La reina Esther cambia un decreto para todo el mundo persa, que eran 127 provincias, más grande que toda Europa, en donde en el mismo día se iba a matar a todos los judíos y se iba a la gente a poder confiscar sus propiedades, etcétera, y tal. Y lo cambia por la intercesión de la reina Esther. La reina Esther es figura de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, de la advocación de Guadalupe, que nos viene, es la que nos permite liberarnos de la muerte. El segundo sí, el hágase en mí, nos libró primero de la muerte del pecado, y la muerte espiritual, y segundo, de la muerte física, cuando llegue el momento, ahora, antes de entrar a la última etapa, gracias a su sí. Entonces la reina Esther tiene que ver con la relación Irán-Israel. Y la tercera, sin embargo, es muy distinta. Está en el capítulo 5 del profeta Zacarías, en donde lo que se le enseña es dos visiones al profeta, en donde en la primera ve un rollo volando. Cuando describe ese rollo, resulta que tiene dentro algo muy terrible, que es una gran maldad, y que por un problema de traducción se ha traducido habitualmente como madre, cuando lo que hay que traducir es fuego. Está tapado con plomo, mide 10 metros y pico por unos 2 y pico de diámetro. Es un misil, un rollo. Antiguamente todos los libros eran rollos. Y a continuación ve una cigüeña que lleva otros rollos iguales o parecidos, y todos van, le pregunta, termina el capítulo 5 preguntando, ¿y hacia dónde van estos? En aquel momento Zacarías estaba en Babilonia. ¿Hacia dónde va? Dice, a la tierra de Sennaar. La tierra de Sennaar es donde hoy Irán tiene todas sus instalaciones atómicas. Entonces sí, desde esta historia, el siguiente movimiento que vamos a ver en el ajedrez, que ya está preparado en el ajedrez mundial, pues es que van a haber bombas atómicas que no hemos visto desde hace 80 años, no sabemos lo que es. Para que nos hagamos una idea, la que cayó en Hiroshima era de 1 megatón y ahora la Virgen anuncia 10 megatones. Claro, Miguel Ángel dijo que había visto, creo, una visión con gente creo que triturada, no me acuerdo, dijo que era peor que la que hubo en Nagasaki. Claro, ¿no? 10 veces más. 10 veces más, exacto. Según la Virgen. Claro. Y no es mucho, porque eso todavía se le llama hoy en día bombas tácticas. Hay bombas de hasta 1000
megatones, que pueden destruir un país entero, ¿entiendes? Santa Bernadette escribió una carta al Papa con 5 secretos, que fue descubierta en 1999 en los archivos vaticanos. 4 cosas ya se habían cumplido, por ejemplo, que el hombre llegaría a la luna, que el hombre hablaría como estamos hablando nosotros ahora, ¿no? Pero hay una que, en concreto, que no se ha cumplido todavía. Y es que dijo que habría una bomba sobre Teherán, que tendría 5.600.000 muertos. Wow. Arrasaría con una gran parte del mundo, probablemente. Por eso la Virgen... De Teherán, en Irán. Todo lo que ha dicho la Virgen sobre... ha advertido muchas cosas. Por supuesto, lo primero es la parte... En toda aparición hay 3 mensajes. El mensaje espiritual, en donde pues nos suele hablar de conversión, y más hacia los últimos tiempos, ¿no? Después el mensaje, el último es el mensaje profético, es el segundo. Ahora mismo se me va. Pero todo lo que ha dicho la Virgen en su mensaje profético en Peñablanca, básicamente habla de 3 cosas. Dos son naturales. Una habla de una estrella con cabellera que vendrá y que moverá la tierra, etc. Bueno, yo no me creería eso si no fuera, por ejemplo, pues porque hay muchos profetas que han hablado de eso. Uno muy conocido que se llama Nostradamus, y que a lo mejor muchos dicen, no quiero saber nada. Nostradamus significa Michel de Notre Dame, de Nuestra Señora. Era un buen un católico y tenía sus cosas. Y habla en muchas de sus cuartetas de una estrella cabelluda, casi el mismo nombre que dice la Virgen. Pero no hace falta llegar a eso. Podemos ponernos en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, en donde el sol se pone negro y la luna como sangre. Si acabamos de ver un gran eclipse, ¿quién eclipsa al sol? La luna. Pero si la luna está como sangre, significa que la luna está de luna llena, al revés, en el otro lado del sol. Luego hay algo que se va a interponer entre la Tierra y el Sol, que lo pone negro. Esto no es la primera vez que ocurre. Yo no sé si recordáis lo que pasó en el Calvario. Se puso negro. Claro. ¿Un eclipse de cuántas horas? De 3 horas. Eso no lo hace la luna. Pues nos viene un eclipse anunciado, ya he dicho 4 sitios por lo menos, ¿no? En la Sagrada Escritura, que es lo primero que hay que buscar. Por tanto, ese anuncio, de los 3 anuncios que estoy diciendo, material, está desde la Sagrada Escritura advertido. Si no se ha querido ver es porque no se ha querido, pero vamos, está en Isaías, habla de que la tierra se bambolea. Ya he dicho varios. Después, la Virgen habla mucho de terremotos, de que habrá nueva reconfiguración de los continentes, de que algunas zonas ascenderán, otras bajarán. Lo que dijo en Fátima, muchas naciones desaparecerán. Claro. ¿Por qué van a desaparecer? Pues mira, yo soy geólogo y además especialista en desastres naturales. Es lo que me ha tocado trabajar a lo largo de mi vida profesional, ¿no? En cuanto se lee el capítulo 6, de los versículos 12 a 16 del Apocalipsis, en donde dice, la tierra se revolvió, o el cielo se envolvió como un libro que se desenrolla. Volvemos al rollo, ¿no? Los libros eran como rollos, se desenvuelve. Pues un geólogo enseguida dice, bueno, claro, pues este planeta que estaba pasando, haciendo un eclipse, tira de la Tierra. Y no es que el cielo se dé la vuelta, es que el planeta es el que se da la vuelta.
Y entonces cuando ocurre, la Tierra tiene la parte sólida, pues responde como responde, de golpe. Pero la parte líquida tiene una inercia. Los mares, coger un vaso, coger un poquito de agua así y hacer una movida así con el agua. ¿Dónde se va el agua? Se cae fuera, sale por todos los bordes. ¿Eso es un maremoto? No. Eso se llama una onda de marea. Las olas de marea que han descrito en distintas revelaciones privadas. Bueno, por ejemplo, en las apariciones de Ezquioga, la Virgen dijo que el agua sobrepasaría el monte Igueldo. Ezquioga está en el norte de España, en la provincia de Guipúzcoa, al lado de Álava. San Sebastián, el monte principal de San Sebastián se llama el monte Igueldo. Tiene 413 metros de altura. Dice, la primera entrada, pues todos eran cadáveres. Luego, conforme se va, se lleva los cadáveres, todo. Por ejemplo, en Santa Montaña dijo hasta dónde llegaría, en el municipio de Yabucoa, el agua del mar, una altura de unos 300 metros. San Patricio, patrón de Irlanda, ya desde los años 400, cuando vivió, dijo, 7 años antes del fin de los tiempos, Irlanda perderá la fe. Hoy ya tiene la ley del aborto, etcétera, y otras muchas cosas. Y el mar la cubrirá. El monte más alto de Irlanda tiene 400 metros de altura. En Perú, ¿qué dijo Santa Rosa de Lima? Veía Lima inundada, ¿no? El agua llegará hasta la Plaza de Armas. Hasta la Plaza de Armas, ajá. ¿Sabes cuál es la cota de la Plaza de Armas de Lima? Cota topográfica, 164 metros de altura. Bueno, pues eso es una onda de marea mundial. Cuando nuestro Señor dijo en San Lucas 21-25, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. A continuación dice, la gente estará aterrorizada por el ruido del mar y de las olas. ¿Está profetizado en la Sagrada Escritura? ¿Está profetizado por el Señor? ¿Vamos a decir que eso no puede ser? Y si la inercia del mar es una, ¿cuál es la inercia de la atmósfera? También muy grande. ¿A cuánto va a llegar los vientos? Cuando la Tierra... Y entonces termina diciendo el Apocalipsis, dice, y todos los montes y las islas y los no sé qué, y las ciudades y tal, fueron removidos de su sitio. Pues claro, si se están dando la vuelta. Lo último que he descubierto no hace mucho, y lo he contado también ya, es que la Virgen de Guadalupe, sabéis que tiene un manto de estrellas, y el manto de estrellas de la Virgen de Guadalupe está para mirarse, como se dice normalmente, desde el cielo, se decía siempre. Es un mapa de estrellas reales, pero está como en espejo, y eso significa que se miraba desde el cielo. Sí, sí, pero resulta que también en espejo sale si tú das la vuelta a la Tierra y miras al cielo. Entonces tienes un mapa en espejo. Es decir, las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe están hablando de que la Tierra va a volcar. Wow. Pues eso también lo dice la Virgen en Peñablanca. Entonces, no estamos hablando, hablar de los últimos tiempos no es hablar de una revelación de fulanito, de menganito, o una aparición aquí o una aparición allá. En cuanto juntas todo el puzzle, pues dices, esto no puede ser mentira. Exacto. El problema es que hace ya 5 siglos, bueno, si queréis desde San Agustín, en que dijo que lo del milenio era una cosa muy espiritual y simbólica. Luego ya vinieron hace 5 siglos, todo el mundo se olvidó de lo que era la escatología, ¿no? En la Iglesia. Y hoy en día, pues lo peor que le puede ocurrir a un obispo es que haya una aparición en su diócesis. Es lo que yo digo. No debería ser lo contrario, ¿no? Debería ser lo contrario. Entonces, pues bueno, el Señor va a poner su
va a poner las cosas en orden. Por ejemplo, una de las cosas que es más desconocida, totalmente desconocida, y que es más profetizada en la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un personaje que se llama en el Apocalipsis hijo varón, que se llama en el Génesis el deseado de las naciones, que se llama en Zacarías siervo germen, que las profecías privadas le llaman gran monarca en Francia, en el caudillo del Tajo en España, en Coberto en Portugal. Es decir, y entonces ese personaje va a ser el que luche contra el anticristo. Todo el mundo se pone a hablar cuando habla de profecías de lo mal que vamos a vivir con la marca de la bestia y del anticristo y la persecución y el no sé qué. Y digo yo, pero bueno, vamos a ver el capítulo 13 del Apocalipsis, cuando habla del anticristo, dice que el anticristo va a gobernar a todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Yo espero que tú y yo estemos inscritos en el libro de la vida, por tanto a mí no me va a gobernar. Y si no me gobierna el anticristo, ¿quién me va a gobernar? Pues el otro, el hijo varón, el gran monarca, esa persona que va a luchar contra el anticristo y va a traer el reino de Cristo al mundo. ¿Por qué? Jesucristo tiene tres funciones. Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Cuando él se fue, se necesitaba un sacerdote para gobernar la iglesia. Y entonces dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Puso un vicario de su función sacerdotal. Todavía no íbamos a llegar al reino, faltaban 2000 años. Por tanto, no puso ningún vicario de su función regia. Ahora es cuando va a aparecer la función regia, el vicario de esa función regia. Y hay revelaciones privadas que dan tantos detalles que a mí me dejan anonadado. Es que se puede escribir una novela o se puede escribir novela histórica futurible, vamos, de tanta información que las profecías dan sobre el hijo varón. Bueno, se desconoce. Un sacerdote no sabe quién es el hijo varón. Don Antonio, ¿el gran monarca vendría a ser de España o de Francia? De España. Lo dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo. Lo digo porque sí, efectivamente, hay profetas privados que hablan de que viene de una línea francesa, Barbón y tal, ¿no? Muchas veces. Pero eso no son contradictorios las dos cosas. Claro, porque la española viene primero de Francia. Claro, exacto. Por tanto, hay profetas que lo ven desde su origen más ancestral. Por ejemplo, San Francisco de Paula, que es un sacerdote, es un ermitaño italiano que funda la orden de los mínimos, se llama, ¿no? Año 1457 nace. Pues San Francisco de Paula dice que su ascendencia vendrá de Pipino el Breve. Pipino el Breve es el padre de Carlomagno, francés, diríamos, ¿no? Y Santa Elena. Santa Elena es la madre del emperador Constantino, hoy diríamos italiano. Y entonces las profecías actuales de los dos últimos siglos dicen, es de estirpe lejana y olvidada. ¿Quién se acuerda de Carlomagno? Es más fácil acordarse de los Borbones que vienen de algún modo, los Capetos, lo que quieras, que vienen, ¿entiendes? Por tanto, no quiere decir que sean contrarias, pero hay que analizarlo todo y entonces entiendes la profecía. Claro. ¿Y va a ser un eclesiástico o va a ser un civil? No. Es un hombre civil, tendrá su familia, tendrá su... como todo rey. O sea, pero un linaje de reyes. Claro, o sea, no, así que un papa diría sí, viene un eclesiástico, pero Zacarías explica muy bien, el profeta Zacarías explica muy bien que al lado del siervo germen habrá un sacerdote. Si el siervo germen fuera Jesucristo, pues no necesitaría a su lado un sacerdote.
porque Jesucristo es las tres cosas, ¿entiendes? Entonces, pues van, y por eso las profecías privadas hablan de que trabajará con un papa muy unido, que ayudará a convocar un concilio vaticano, que ayudará bueno, que será ungido por el sacerdote, por el papa, quiero decir. Entonces, a mí lo que no se puede hacer en estas cosas es decir, cojo una sola fuente. Marie-Julie Jaén, hay una persona que últimamente ha escrito un gran libro, y yo digo, pero si solo habla de una fuente, 2 fuentes cuando habla de las apariciones de la Salet, y 3 fuentes cuando mete a un sacerdote. Entonces, cuidado, cuidado. Así no se interpretan las profecías. Las profecías es un trabajo muy largo de siglos que ha hecho el Señor, construido para que ahora vengamos y seamos juguetones con la información. Siempre tenemos que conectar las profecías de santos, de místicos, de las Sagradas Escrituras, las apariciones marianas, o sea, todo tiene que conectarse y realmente Claro, y uno ver empieza a la encontrar. imagen completa. Recuerdo hace 2 o 3 días me preguntaba una persona, ¿cuál es la interpretación que da usted a los eclipses que van a venir para el año 26 y 27 que van sobre la península ibérica? Y me mandaba los estos y me decía, mire, forman una letra del alfabeto hebreo que es la Z, y entonces pues empezaba a analizar los próximos eclipses como los protestantes han analizado el último eclipse sobre Estados Unidos. Yo le contesté, digo, mire, eclipses, la información está entera de toda la historia en Internet. Yo puedo ir a la NASA y saco todos los mapas de por dónde han ido todos los eclipses de sol, todos los eclipses de luna, etcétera. Segundo, tenemos las fechas, porque no podemos ir a la historia y ver si detrás de un eclipse hubo una serie de hechos históricos. Cuando hayamos conseguido los patrones que nos conducen entre eclipse, hecho histórico, pues entonces podemos empezar a hablar algo de la interpretación de eclipses. Pero ¿ha hecho usted ese trabajo antes para decir que el próximo eclipse pues si no se hace ese trabajo, no. A mí me dicen muchas veces, es que usted es astrólogo. Digo yo, bueno, pues me lo dirán en el sentido que eran astrólogos, entre comillas, los Reyes Magos. ¿Pero a dónde llegaron los Reyes Magos? A donde no llegaron ninguno de los que le rodeaban. ¿Por qué? Porque el Génesis dice que las estrellas fueron creadas no solo para dar luz, sino como signos. ¿De qué? De que Dios habla a través de ellas. Entonces el diablo vino y destruyó, tergiversó aquello. Y sí, existen unos astrólogos. Pero, amigo, lo que ha dejado de existir al parecer son los Reyes Magos, los que interpretan bien. Claro. Y entonces digo yo, señores, teólogos, que tanto saben de teología y por tanto deberían saber de escatología, entonces, ¿sabéis algo de astronomía? Porque si no sabéis de astronomía, pues no vais a llegar a encontrar la segunda venida. La primera venida la encontraron primero por las estrellas. La segunda venida, dijo nuestro Señor, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Entonces, señores teólogos, cuando veáis a una persona que sabe de astronomía, no le llaméis astrólogo. A ver si aprendéis de lo que tenéis que aprender. Yo es que me enfado mucho, lo siento a veces, porque lo veo tan Es que no es lo lógico. mismo, pues claro. Ajá. Y sin embargo, Astrólogos son más los que usan horóscopos y cosas de esas, exacto. que no tienen nada que ver con lo que hicieron los Reyes Magos. Dios bendijo a los Reyes Magos. Sus reliquias están ahí, son santos. ¿Tú sabes que un santo no puede ser santo solo porque haya visto un milagro? Claro. Entonces, oiga, ¿es que vieron la estrella de Belén? Pues sí, pero por eso no son santos. Son santos porque eran virtuosos, porque trabajaban, porque estudiaban, porque oraban, porque... ¿Entiendes?
Y entonces tenemos sus reliquias en una gran catedral centroeuropea, que se llama Colonia. Bueno, pues pasa algo igual para la segunda venida. ¿Sabes dónde están las estrellas de la segunda venida? En el manto de la Virgen de Guadalupe, lógicamente. Si supieran estudiar e interpretar las estrellas del manto de Guadalupe, sabrían todo esto otro que dice Daniel de la última semana, de las 70 semanas. En fin, como tú dices, hay que mezclarlo, hay que integrarlo todo. Si no lo integras, eres un aficionado, cuando no un engañador de gentes. Y yo le pregunto, entonces, en el eclipse que pasó, por ejemplo, hace poco, ¿tiene alguna relevancia? ¿Tiene algo de importancia en estos últimos tiempos? O sea, ¿es alguna señal, como tanto se anunció? Sí, y, bueno, pues en mi canal, el vídeo anterior a este que hemos dicho de Irán-Irak es precisamente para explicar un poco ese eclipse. Y yo expliqué el eclipse, por ejemplo, los protestantes y especialmente los americanos, pues todo lo veían desde el canuto de Estados Unidos. Y dije, pero bueno, miren ustedes la traza, y la traza parte de México. Y por donde empieza, en México, curiosamente, es en un sitio que se llama Sinaloa. ¿Sinaloa suena a cártel de Sinaloa? ¿El problema es solo de Estados Unidos o de quien está más abajo nutriendo? ¿Toda esa traza no es la traza de la inmigración de todo un continente? ¿Y esa traza de inmigración sur-norte no es la misma que tenemos en Europa? ¿Y la inmigración no es por una falta de amor entre naciones? Por tanto, vamos a ir interpretando las cosas un poco más que con el canuto, el canuto protestante, que es una pena. Si hubiera teólogos que de verdad se penetraran en la escatología, bueno, pues yo no lo interpreté solo con los datos del eclipse, lo interpreté con otras 4 señales astronómicas que venían inmediatamente. La primera ya ocurrió el día 11 de abril. Una conjunción entre Marte y Saturno. El simbolismo de Marte es la guerra. Y el simbolismo de Saturno es Satanás. ¿Será buena esa señal que sigue? ¿O la estamos viendo venir detrás del eclipse? La siguiente señal era 40 días después. Nínive pasaba por 7 ciudades que se llamaban Nínive. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. A los 40 días de ese eclipse hay otra señal. Entre Júpiter y el Sol, si no recuerdo mal. ¿Qué día es? Día de Pentecostés. Ya veremos. Pero es evidente que hay que interpretarla con lo que ocurra, con esa siguiente señal. Y 4 días después hay una tercera señal. También ya no recuerdo si es Júpiter y Venus, los que ya no tengo en la cabeza. Pero claro, esa última es exactamente la señal que hay en el manto de la Virgen de Guadalupe, que habla de volcar, de vuelco, porque ese día es luna llena. Y con luna llena puede ser el aviso. Para este año. Para este año usted dice que probablemente. Sí. ¿Qué mes? Estoy hablando del día 23 de mayo. Yo no digo que el 23 de mayo sea el aviso, pero digo es la señal del aviso. Luego lo que yo digo es, cuando tú tienes una carretera y vas poniendo las señales, la señal de una curva no la pones en la curva. La pones un poco antes de la curva. Cuando tienes un cruce, la señal del cruce no la pones en el cruce, la pones un poco antes. Por tanto, bueno, lo del 8 de abril está para advertirnos de algo que va a ocurrir un poco después. Lo del 11 de abril también, lo del 19 de mayo,
y la última señal es el 4 de junio. Y esa señal habla clarísimamente de lo que decimos el pacto entre muchos. ¿Sabes lo que es el pacto entre muchos? Es Daniel 9:27. La última semana comenzará por un pacto entre muchos. El Apocalipsis explica que 10 reyes le darán el poder durante una hora. ¿A quién? Al anticristo. Está hablándonos ya inmediatamente de pasar la señal del aviso, nos está dando el cielo, la astronomía del cielo, para ser interpretado por los Reyes Magos de hoy, la señal de la aparición del anticristo. ¿Estamos o no estamos en la última semana de Daniel? Estamos muy cerca, pero cuando estamos tan cerca lo que hay que decir es alegraos, que se acerca vuestra liberación. Yo quiero preguntarle, es bastante interesante todo lo que ha dicho porque es con señales astronómicas. Hay gente que va a decir, no, que el doctor Antonio está dando fechas y no se deben dar fechas, pero no, es que estas son señales que se pueden dar, ¿no es cierto? Eso la gente tiene que entender que, o sea, para algo están los estudios que cada uno viene realizando, usted en este caso, ¿no? Para poder ayudarnos a interpretar y para estar preparados, más que para buscar el morbo de será, no será, lo que va a pasar, es que en realidad es una preparación. Yo lo veo, es una preparación espiritual y física, ¿no? Es así ¿Te como lo veo. imaginas que yo dijera, hay una conjunción en el cielo que habla de la entrada del anticristo, pero no voy a decir la fecha? Diría la gente, pero ¿usted qué científico es? ¿Usted qué astrónomo es? Digo, oiga, ¿entiendes? Y además yo siempre que hablo de fechas digo, oye, estos son mis estudios, yo no soy profeta, yo no estoy viendo a Dios que me dice no sé qué, ¿entiendes? ¿No? Claro, exacto. Eso que quede muy claro, hermanos, para poder entender y diferenciar que no está dando un mensaje profético que Dios le ha dicho, no, todo se basa en sus estudios. Don Antonio, yo quería hacer unas preguntas de lo que nos ha expuesto. Disculpe que me vuelva un poco para atrás. La Virgen de Guadalupe, en las apariciones de Peña Blanca, cuando Miguel Ángel tomó una fotografía, apareció la imagen de la Dama Blanca de la Paz y de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hay una conexión entre estas dos apariciones en estos últimos tiempos. Usted nos ha expuesto lo del manto, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre esto? A ver, es la misma persona la que se está apareciendo, tiene un plan. ¿Tú piensas que la Virgen no organizó estas apariciones desde hace mucho? Y en el cielo no le montaron una pintura bien bonita que dijeron, ya verás cuando se la enseñes al obispo y tal. Y aquí abajo, quiero decir, ahí en Peñablanca, ¿tú crees que todo lo que aparecía en el cielo, todo lo que veían, todas las veces todo eso no estaba programado? Entonces, pues está programado por lo mismo y en cada sitio está programado para que produzca el efecto natural de los que lo van a ver en ese sitio. No está hecha pues una aparición en Chile para los chinos, no, está hecha para como la van a entender los chilenos, ¿no? Que son muy distintos de los chinos y de los japoneses. Entonces la Virgen conecta, claro que conecta. Todas absolutamente tienen un hilo conductor. Yo he hecho, mira, hice hace muchos años ya, en el año 2012, y recuerdo fue una charla que di en Bogotá, pues en la fundación de Rafael Arango, que se ha muerto no hace mucho, en donde el hilo conductor lo hice a través de los nombres de los videntes. Y fui exponiendo cómo los nombres de los videntes desde Guadalupe hasta Medjugorje pues van contando la misma historia por el significado de cada nombre, ¿no? Contando la misma historia que cuenta de los últimos tiempos la Sagrada Escritura, que cuentan las apariciones, etc.
por poner ejemplos, ¿eh? O sea, ya no me acuerdo ahora mismo a lo mejor de todos los significados, ¿no? Pero por ejemplo, en la Salet están Maximino y Melania. ¿Qué significa Maximino? El más grande. Máximo, ¿eh? ¿Qué significa Melania? Viene de melanos. Melanos es un pigmento de la piel que significa oscuro. Si tú juntas el significado de los dos nombres, dirías la más grande oscuridad. ¿Qué está enseñando la Virgen en la Salet? Roma perderá la fe. ¿No es la más grande oscuridad? Y así, Claro. y así una detrás de otra. En Fátima, Francisco, Jacinta, Lucía. Significado de Francisco, el pequeño francés. Le llamaba así su padre. Le puso el nombre de Francesco, porque comerciaba con Francia, etc. Lucía, portadora de la luz. Jacinta, una flor que se llama el jacinto, que está en el Cantar de los Cantares, llamada como el lirio. ¿Cuántas veces he hablado del lirio para la Virgen? El lirio blanco, el lirio de San José, el lirio de la flor de lis, de los reyes. Junta los tres significados. El pequeño francés porta la luz y el lirio. ¿Quién es el pequeño francés? Ese descendiente del que hablábamos hace un poco, que venía de Pipino el Breve. ¿Qué es lo que porta? La luz y el lirio. ¿Quién es la luz? El Señor Dios. ¿Y el lirio quién es? La Virgen. ¿Importa? No, o sea, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Garabandal, 4 nombres. Mariloli, Maricruz, Jacinta y Conchita. Pues ya está. Mariloli, María Dolores. Dolores, ¿vale? Jacinta, pues otra vez como en Fátima, el lirio. Maricruz, por la cruz. Conchita, Concepción, dar a luz. La Inmaculada Concepción. Pues por los dolores de la cruz, dio a luz el lirio. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, tiene hilo conductor Claro. de arriba a abajo. El último es muy bonito, es el de Medjugorje, en donde termina hablando de Vika. ¿Vika quién es? La victoria. Todo esto termina con una victoria. Qué bonito todo. Y es como que, como usted dice, todo tiene un hilo conductor porque uno ni se imagina realmente. Es que yo creo que, don Antonio, hay que tener realmente el Espíritu Santo para poder discernir todo esto, porque yo creo que eso es lo que ilumina, por ejemplo, a un estudioso como usted a poder interpretar, llegar a realmente a una luz, ¿no? Que Cristo nos quiere hacer ver y que nos quiere hacer ver a través de usted a todos nosotros. Yo quiero preguntarle, otro punto. Usted hablaba de la luz con cabellera larga. De hecho, acá, si usted me permite leer un pedacito de ese mensaje, Sí, ¿cómo donde no? la Santísima Virgen decía, una gran luz con un cabello largo vendrá y pasará sobre la tierra este año. También que esa luz con su cabellera larga hará un gran terremoto aquí en la tierra, una gran revolución sobre todos. La gran luz con cabello largo pasará de oriente a occidente, alterando el círculo de la tierra, el eje. La luz con cabellera todos la podrán ver y muchos temblarán. ¿Esta luz con cabellera es el astro del aviso? Para tener en claro, es el astro del aviso. Sí. Respuesta, sí, sin duda. Ajá. ¿Sí? Ok. ¿Y cuál es el...? Fíjate, Ajá, dice una sí. cosa, de oriente a occidente.
Bueno, eso te da el sentido de la órbita. Porque, Ah, claro, si es que, oye, la Virgen no suelta los datos para esto. Cualquier estudioso ya sabe por dónde buscar. claro. Y pero hay otro astro que va a ser el castigo. Ese es otro, ¿no es cierto? En A el ver, no. castigo. El ¿Cómo castigo, es? vamos a ver. El Ujú, castigo, Dios en el diluvio dijo, ya no volveré a castigar a la tierra por el agua, por ajá, una inundación. No volveré a hacerlo. ujú, Sin embargo, ahora, cuando vemos la última semana, en el aviso, que es al principio de la última semana, hay un castigo que es por el agua. Pero no es tan duro como el del diluvio. ujú. Acordaros que del diluvio solo sobrevivieron 8 personas, dice San Pedro. ¿Eh? Entonces, ahora sí, va a barrer las costas. Yo solo digo una cosa, por ejemplo, China ¿no? Ujú. Tiene 39 ciudades de más de 3 millones y medio de habitantes. De las 39, 19 son puerto de mar. Si en San Sebastián iba a pasar por encima de 400 metros, pues imaginaros en China. ¿Cuántos millones de muertos va a haber? Cuando se dice que en el aviso no va a morir la gente nada más que por el susto, yo digo, bueno, pues eso es que no han visto el resto el resto de lo que hay. Puede que a un vidente solo le enseñen la parte espiritual, pero de ahí no podemos deducir, eso es todo. ¿Vale? Luego, al principio de la semana, en el aviso, hay una parte del castigo que es por agua. Pero al final de la semana, el castigo es por el fuego. Lo dijo San Pedro. Esta tierra está reservada para el fuego. Para el fuego. Y el capítulo 16 del Apocalipsis son 7 copas. De las 7 copas, todas son de calor y de terremoto y de todo. Curiosamente, una de esas copas que habla de granizo con fuego. Es la 6ª copa, si no me equivoco, o la 5ª copa. Granizo con fuego. ¿Cómo se puede uno armar un fenómeno natural en el que se mezcle el granizo, que es hielo, con el fuego, que es lo contrario al hielo? Pues cualquier astrónomo te dice inmediatamente, la cola de un cometa. ¿Los cometas qué son? Hielo. Si empieza a caer de esa cola y de ese cometa, pues cae hielo, pero al pasar por la atmósfera, ¿cómo se pasa? Como fuego, también. Granizo con hielo. Luego ahí tienes, al final, va a intervenir también astros, pero no con la misma fuerza, ¿entiendes? O sea, al final van a intervenir ángeles, al final van a intervenir, pues eso, las guerras probablemente, o sea, van a intervenir todo, Dios va a permitir todo para la parte final del castigo, porque al final solo sobrevivirá 1/3 de la población mundial de hoy. 1/3 serán los que pasen a la nueva época. 2/3 van a perecer. Una parte al principio por el aviso, otra parte por otras cosas que vayan ocurriendo, de persecuciones, lo que sea, y otra parte por la parte final del castigo por el fuego. No podemos simplificar, ¿no? También Ferrada, Carlos Ferrada, creo que era su nombre, el Sí. chileno. Él hablaba del planeta, el cometa, no, el cometa tamaño planeta, algo así era, creo, Cometa o el plan, planeta. sí, Cometa ese, planeta. O este tiene, planeta cometa. planeta cometa, este es lo que tiene que ver con lo del castigo, porque no es No, con el el astro del aviso. aviso, ese es el astro del aviso. Eso es lo mismo. Okay. Yo lo interpreto como el aviso. Ah, Lo que okay. pasa es que Carlos Ferrada era muy celoso de dar los datos y todo lo que dejó fueron, que lo conserva hoy su hija y muy bien y tal, pero es poco, se puede sacar poco de ahí para hacer
para hacer ciencia que uno le permita hacer la observación del astro. Porque es evidente que el astro, Dios lo está escondiendo de distintos modos. Básicamente porque emite en el infrarrojo y no emite tanto en el visible. ¿Entiendes? Resultado, hasta que no esté muy cerca, Nostradamus dice 7 días será visible. Bueno, ¿entiendes? Me parece lógico, o sea que no. Entonces, resultado, que hoy en día o tienes telescopios infrarrojos en órbita, como tiene la NASA, como tiene la Agencia Europea Espacial o como tiene la agencia japonesa, o no te enteras. Y ellos que lo tienen, ¿tú crees que lo van a contar? No lo cuentan, pero se dedican a hacer túneles por las montañas rocosas de unos diámetros asombrosos, con unas toneladoras cuyas patentes pues son de hace muchos años. Llegaban a hacer 2 kilómetros diarios de túnel de esos niveles, unas tuneladoras de motor de energía atómica. Y ahí hay mucha gente que buscará ahí su refugio, en las montañas regosas, a cierta altura. Los que lo saben, y se han preocupado de guardarse. La traza del eclipse del día 8 de abril es una traza que está señalando toda la zona inundable del este de América, de Estados Unidos. Prácticamente coincide con el río Mississippi, Missouri, en buena parte, en la zona más baja. Yo creo que está advirtiendo de lo que dice Jeremías, capítulo 50 y 51. Si en el fondo, si no está en la Sagrada Escritura, no te lo creas. Pero está hablando, Jeremías está diciendo que el país que estaba rodeado de muchas aguas será inundado y será invadido. Las dos cosas. ¿Usted se refiere al país que va a ser invadido? Estados Unidos va a ser invadido también, ¿no? Sí, sí. Ese es el país. Jeremías le llama la hija de Babilonia. Ok. Hija de Babilonia. No Babilonia, hija de Babilonia. ¿Esta invasión de Estados Unidos usted cree que sea ya este año? No lo sé, pero la inundación parece que tiene todos los visos. El aviso está muy cerquita. Ajá. Y yo quería hacerle, bueno, vamos 1 hora de programa, es que es súper interesante todo lo que nos dice. Yo tengo tiempo, lo que tú quieras. Muchas gracias.